7:19. Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Mira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios dice que va a agarrar nuestros pecados y nos va a lanzar al fondo del mar, para que nunca más se acuerden de él. Cuando tú te confiesas, y esto es importante entenderlo para entender la potencia de la penitencia, Dios se olvida absolutamente de tus pecados. Pero no se dejen engañar, porque acá viene el enemigo y también nos engañan todos. Cuando hay un pecado, cuando nosotros pecamos contra Dios, sacerdote, este color que está aquí. Hay dos cosas que hay que hacer de este pecado para que no se nos cuente cuando nos morimos. ¿Alguien sabe cuáles son las dos cosas? Que alguien, aunque sea que alguien me diga una, porque estamos hablando de una. Cuando nosotros pecamos, hay dos cosas que tenemos que hacer para que ya nunca más nos tengamos que preocupar de ese pecado. Nunca más en la eternidad. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Contrición. No recordarte más de ellos. Confesar. La primera cosa que tenemos que hacer para eliminar un pecado, y esto va con todos los pecados, es tenemos que confesar. ¿Y qué pasa cuando ese pecado lo confesamos? Dios lo arroja al fondo del mar y se olvida. Ok, se olvidó. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo pecado y todo mal deja una secuela. Cuando tú arrugas un papel, no vuelve a quedar igual. Cuando tú le haces un daño a alguien, no solo deja. Imagínense un banquero, y ahora voy a usar aquí a Juanito. Juanito es el dueño de un banco y él es multimillonario. Y entonces yo trabajo para Juanito. Y entonces Juanito me dice, vea, encárguese de las cuentas del hermano Gabriel, que tiene millones de dólares. Entonces yo me encargo de sus cuentas. Pero yo me agarro 1 millón para mí. Y dejo todo y me voy. Y después Juan se da cuenta. Pero entonces yo vengo, ay Juanito, sí, yo lo hice, pero perdona. Y él me dice, bueno, yo lo perdono. Y después yo agarro mi 1 millón de dólares y me voy a Hawái y me la paso rico. ¿Ustedes creen que pasó algo ahí? ¿Estuvo bien? No. ¿Qué hizo falta? Que yo devolviera a él dinero. Porque si yo me quedo con ese dinero, él llama a la policía para agarrarlo. Es igual cuando pecamos. ¿Pero él me perdonó o no? Me perdonó, pero aún no estaba todo bien. Porque después de que tú pecas y te confiesas, Dios te perdona. Pero hace falta algo que hay que hacer. La retribución. La reparación. Y a la gente se le olvida esto. Se le olvida este paso que es tan importante. Cuando tú pecas y te confiesas, el pecado se olvida. Pero todavía tienes que reparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy y me confieso y digo, no, es que yo he dicho muchos chismes y yo ando hablando mal de Reinaldo, entonces el sacerdote me va a decir, bueno, tú como has hablado mal de Reinaldo, no te voy a perdonar hasta que tú vayas y le digas a la persona que tú mentiste que tú dijiste una mentira. ¿Sí me entiendes? Así es como deberían ser las confesiones. Hoy en día no te dicen nada, pero las confesiones deberían ser así, porque esa es la reparación. Si yo voy y robo algo, tengo que ir a devolverlo. Si yo voy y mato a alguien con mis palabras, diciendo, calumniando a ellos, tengo que ir y decir que eso fue mentira. Vean, si queremos buscar la santidad, si queremos buscar una oración mística, sí. Preguntarle algo. Si hay cosas que uno no puede reparar ya, orando, confesándolo pues primero y luego orando por esa reparación. Bueno, es un punto muy importante. Yo les voy a decir, ¿hay pecados que no se pueden retribuir? ¿Hay pecados que no se pueden reparar? Hay pecados que no, hay pecados que no se pueden reparar. ¿Cómo cuáles? El homicidio. Okay. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Hay pecados que no se pueden reparar, como el homicidio. ¿Se puede dar la vida otra vez? No. O sea, esos son los únicos pecados que no se pueden reparar. Del resto tú puedes devolver todo.
Y nuestra reparación de cualquier pecado no es irse a latigarse, no es irse a ayunar, no, eso es ascética, eso hay que entenderlo, eso es un paso más alto. El reparar de nosotros es hacer algo bueno, o sea, hicimos algo malo, entonces ahora tenemos que hacer algo bueno, ese es reparar para nosotros. ¿Sí me hago entender? Como el aborto. Con el aborto, por ejemplo, con el aborto, si una persona, una mujer aborta, y pues obviamente que ya no se puede hacer para atrás nada, pero ¿cómo lo puedes reparar? Pues ayudando a niños pobres, dando alimento a los niños, cuidando niños, o tú cogiendo un niño y haciéndose cargo de él. Le digo yo, ¿por qué lo digo? Porque yo he escuchado en Radio María, que rosarios de reparación. Es que la oración es intercesión. Yo al orar a alguien estoy haciendo algo bueno por esa persona, ¿sí me entiendes? Lo importante que hay que entender es que se tiene que hacer algo bueno A la acción. para reparar eso malo, ¿sí me entiendes? Eso es lo importante, que no se nos olvide eso del pecado, porque cuando a ti se te olvida el pecado, tú dices, bueno, a Dios se le olvidó, entonces a mí también se me olvida. No. Cuando llegues, Él es infinitamente misericordioso, porque Él te perdona todos tus pecados. Pero cuando tú te mueras, Él es infinitamente justo. Y reparación que no se haga aquí, tenemos que tener en cuenta que para eso está el purgatorio. Y la Allá vamos a reparación, reparar todo. la reparación que no se haga aquí. Sí, señor. Yo también quería decir algo, que a veces cuando uno quiere tratar de reparar un pecado o una cosa, una falta que hizo antes uno, tiene que tener mucho cuidado, porque a veces puede ser peor el tratar de componer algo, puede otra vez dañar a la persona. Como un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esa situación. Pues en un libro yo leí, ¿verdad?, de los Alcohólicos Anónimos, que dice que hay veces que mejor que si piensas que al tratar tú de componer tu problema o ¿cómo se puede decir? Reparar todo lo que hiciste cuando estabas, vamos a hacer un ejemplo, tomando, ¿verdad? Y tratas de, porque en los Alcohólicos Anónimos te dicen que tienes que componer todos tus problemas que tuviste, y si ofendiste a alguna persona, ve y pídele perdón, lo que están hablando ahorita. Pero dice que si a la acción de hacer eso lo puedes dañar más, es mejor no hacerlo. Y por eso se me vino a la mente, porque es algo similar, ¿no? Claro. Bueno, pues el camino de Dios es muy claro para tocar ese tema. ¿Cuántos caminos hay en el mundo espiritual? 2. El de Dios y el del diablo. Hay 2 caminos. Tú o caminas haciendo esto o caminas haciéndolo. Para ser cristianos, hijos de Dios, tenemos que decidir que nosotros vamos a caminar hacia Dios y vamos a dejar absolutamente todo atrás. En los primeros pasos de renunciación y eso, yo les decía que a ustedes no les tiene que importar qué digan de ustedes, no les tiene que importar. Si a ustedes si ustedes le van a decir algo malo porque tú estás haciendo misa, que no te importa, porque a ti lo único que te tiene que importar es que tus ojos están enfocados en Cristo. Y se tiene que reparar absolutamente. Vea, los santos dicen, la vida de un cristiano, de un amante de Dios, que alguien ame a Dios, es entender que tú nunca vas a acabar de hacer reparación por tanta ofensa. Les voy a contar la historia de una santa que ya les había mencionado, se llama Santa María Margaret Alacoque, que esa es la santa que se le apareció el Sagrado Corazón. ¿Quieren que les cuente una historia, algo muy importante? Vean. Santa María Margarita. Santa María Margarita Alacoque. Si quieren se los enseño. Es una vida muy interesante. Está bueno. ¿No tiene película? No creo. Hay que buscar. Pero bueno, les voy a decir, esta santa a la hora de su muerte estaba llorando, pero impresionante, y estaba padeciendo, pero unos lloros y unos gemidos impresionantes. Y vienen y las monjas superiores le dicen, pero ¿por qué estás llorando? O sea, es algo terrible, tú has tenido una vida santa, ¿qué te pasa? Y ella llora, no, es que he pecado contra Dios y no puedo creer que he pecado. ¿Pero qué hiciste, mujer? Porque te estás enloqueciendo. ¿Saben qué dijo ella? Yo le dije una mentira a mi papá cuando tenía 6 años. Y entonces, las personas que no son espirituales, las personas que no entienden del amor de Dios dirían, pero si eso no es nada, ¿por qué está haciendo tremendo drama? Pero eso significa que tú no has profundizado en qué es lo que es Dios. Porque ¿qué es lo que es un pecado? ¿Qué es lo que es un pecado? Yo les pregunto a ustedes.
¿Para ustedes qué es un pecado? Es una ofensa contra Dios. Una ofensa contra lo más bello, lo más bueno que ha sido contigo, tu Dios. Algo que les aleja de Dios. Si tú amas a alguien infinitamente, te duele muchísimo hasta lo mínimo que hagas. Cuando tú en verdad amas a Dios y estás encaminado en la espiritualidad, tú no le pones tamaño al pecado. Los que no son espirituales, si andan, no, esta es mentirita piadosa, esta es mentirita, esto es pecado más grande. Los que no aman a Dios y están todavía en este mundo, ven a los pecados así. Pero el que verdaderamente ama a Dios y está pegado a Dios, hasta lo más mínimo, es una ofensa gigante. Porque, reflexionen, ¿cómo tú vas a poder ofender a Dios y sentir que es algo mínimo? O sea, ¿tiene lógica si tú amas a Dios? No. Entonces es algo para reflexionar. Los santos dicen, si tú en verdad te encaminas hacia este nivel de reconciliación, si tú empiezas a tomar tu vida en serio y a reconciliarte, porque la penitencia es reconciliarse con Dios, tú te vas a dar cuenta que toda esta vida tú tienes que pasarla en reparación. Porque si esta santa toda la vida se la pasó reparando de que dijo una mentira a los 6 años, yo no sé ustedes, pero yo estoy grave. Yo estoy grave. Allá. Muy grave. Y sentí aquel dolor y unas ganas de llorar y llorar y llorar. Y dije, Señor, pero qué fue tan grande todo lo que hice que llorar y se me vino a la mente la confesión. Y es que hay que confesarse, pero acuérdense, confesarse hace que Dios lo perdone, pero cuando tú te mueras, Él te va a rendir cuenta. Imagínense, 30.000 niños al día se mueren de hambre en el mundo, de hambre, o sea que solo al comer alguito, un Dios que es justo y más infinitamente justo, ¿cómo cree que no te va a rendir cuentas de las hamburguesas que tú botas, de la comida que tú, hasta el mínimo arroz te va a rendir cuentas? Porque eso es ser justo, ¿sí o no? La misericordia es que te perdona, pero de que tú tienes que reparar, tienes que reparar. Y yo les cuento algo muy impresionante. El Padre Pío en su diario habla de un señor, de un sacristán, que todos los días trabajaba en la iglesia todo el tiempo. Y era un hombre santo, pero él al pasar al Santísimo no se arrodillaba. Y todo el mundo dice, ay, no me vaya a decir que qué le pasa a ese señor. ¿Saben qué dice el Santo Padre Pío? Que le tocó pasar 40 años en el purgatorio solo por no hacer eso. 40 años. Y yo les digo a ustedes, reflexionen. Si el infierno es, ¿qué tan largo es el infierno? Eterno. Si el infierno es eterno, ¿ustedes creen que el purgatorio va a ser solo 10 años? ¿30 años? ¿50 años? ¿1000 años? Y el purgatorio va a ser larguísimo.